Antes de comenzar, muchas gracias a Lucio Vázquez por volverte miembro del canal. Agradezco tu apoyo y espero seguir entreteniéndote con más fic en el futuro. The Walking Dead. Un nuevo comienzo desde el fin del mundo, capítulo 55, likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que este es un fic en colaboración con Fliss Fanfics, link de su canal, Discord y fic en la descripción. El autobús asediado estaba muy silencioso y muchas personas incluso contenían la respiración deliberadamente, temiendo que cualquier ruido fuera demasiado fuerte e irritara a los muertos vivientes que estaban afuera. Poco a poco, llegó la medianoche y muchos niños no soportaron la tranquila espera después de varias horas y se acurrucaron en los brazos de sus familiares, durmiéndose uno tras otro. Si no fuera por los constantes gruñidos del exterior, esta escena sería aún más cálida. Un poco de luz de luna brillaba en el compartimento a través de la abertura. Los rostros de todos estaban nerviosos y sus ojos miraban hacia afuera, aparentemente esperando la llegada del rescate en todo momento. Afortunadamente, el clima se había vuelto frío poco a poco. Si fuera una noche de verano, con tanta gente amontonada en un autobús mal ventilado, estar en ese lugar durante varias horas causaría mucha presión. Un hedor nauseabundo invadía el autobús y nadie parecía percibirlo. Varios hombres que se encontraban cerca del mirador miraban hacia afuera. Poco a poco, notaron que el grupo de caminantes que se veía a lo lejos parecía haber cambiado un poco. La densa multitud de caminantes parecía cada vez más escasa, pero era realmente difícil verlos claramente a simple vista. Varias personas miraron y trataron de ver más allá, pero después de un largo rato, se sentaron con cansancio. Naturalmente, estas personas no podían ver la situación específica que se desarrollaba en el exterior, pero eso no significaba que nadie en el coche pudiera verla. Ezequiel estaba equipado con un equipo de imágenes térmicas. El rojo tenue en la distancia le hizo comprender que alguien ya había formado un grupo táctico en movimiento y estaba en acción. Al observar a los tranquilos sobrevivientes, Ezequiel supo que tenía que mantener a esta gente tranquila a toda costa, incluso si era solo para salvar algunas vidas, y no podía permitir que estos recién llegados causaran problemas. Al saludar a Jerry y a los demás soldados, comenzaron a susurrar y a separarse, caminando entre la multitud, y comenzaron a consolar en silencio a estos recién llegados, que podrían derrumbarse en cualquier momento. Mientras la gente sitiada esperaba en silencio, los dos vehículos que habían escapado con emoción del asedio operaban a distancia en la operación que se desarrollaba en ese momento. Según lo previsto, dos equipos guiarían a los caminantes en el bosque en una sola dirección, ya que podrían alterar la dirección de la horda de caminantes que se alejaría de los autobuses. Mientras tanto, tres equipos en diferentes direcciones conducirían a los caminantes lejos de este lugar. Después de una noche de duro trabajo, temprano a la mañana siguiente, la marea de caminantes se dividió en varias corrientes bajo el liderazgo de varios equipos y finalmente se fusionaron y tomaron otra dirección. Las personas que lideraban el equipo también arrastraron sus cuerpos cansados después de que salió el sol hacia el convoy de Iron, pero tenían una sorpresa muy intrigante en sus manos. Todavía quedan algunos intransigentes en los alrededores de los vagones atrapados, probablemente más de un centenar. Estos caminantes han oído el ruido anormal en los autobuses, por lo que han estado tratando de entrar en un lugar al que les sería imposible entrar. Iron sacó al grupo de estas personas de los autos, y para evitar atraer a los caminantes que salían, tuvieron que usar armas blancas para lidiar con los restantes. Los soldados fuertemente armados los rodearon rápidamente, y Iron, que tomó la delantera, era como un demonio, volando arriba y abajo con un par de machetes curvos manchados de sangre, eliminando caminante tras caminante. La batalla duró solo 10 minutos y el último pequeño grupo de caminantes fue eliminado sin ninguna sorpresa. Víctor bajó inmediatamente del vehículo blindado. No se preocupó demasiado ayer. Por el contrario, se quedó dormido directamente después de la medianoche y cuando despertó, el grupo de caminantes ya había desaparecido. La gente que viajaba en autobús no estaba tan relajada. Esta gente había estado muy preocupada toda la noche. Después de todo, estaban bien protegidos por el refugio anterior. La mayoría de esta gente nunca había estado en contacto tan cercano con una horda tan grande de caminantes. Temblando y aguantando toda la noche, no fue hasta después del amanecer que el enorme grupo original de caminantes se dispersó inexplicablemente, pero muchos monstruos todavía quedaron atrás. Entonces presenciaron una escena inolvidable. Un grupo de personas se abalanzó sobre los caminantes con cuchillos en sus manos, cortando a esos horribles monstruos al suelo como si estuvieran cortando melones y verduras. El joven que tomó la iniciativa fue el más aterrador.
Algunas personas lo reconocieron rápidamente como el joven llamado Benjamin. Es la primera vez que ven a esta persona matar caminantes, esa velocidad, esa fuerza, esa reacción. Por otro lado, Keanu no fue con el grupo anterior de personas, sino que ha estado esperando en el vehículo blindado junto a Iron ya que sus amigos están en este autobús, sin mencionar que sigue siendo el líder de la comunidad de las tierras altas, y no puede dejar a todos en paz. Tan pronto como dejaron pasar a los caminantes, subió al autobús y, después de un rato de comodidad, salió del autobús con cara de alegría. Todo está bien. La experiencia de la noche a la mañana no solo les permitió experimentar la desesperación de los últimos días, sino que también les hizo comprender que no siguieron a la persona equivocada. El SCT es una organización que quiere salvar a sus compañeros a toda costa. ¿De qué más tienen que preocuparse? La encontramos en el camino, eliminando a otros 2 objetivos hostiles que estaban a su lado. Uno de los soldados informó a Iron de cerca. Tiene alrededor de 18 años, cabello castaño, ojos oscuros y piel clara. Sin embargo, debido a su ropa sucia y hecha jirones, no se podía apreciar completamente su rostro, pero Iron la conocía muy bien. Lydia, la hija de Alpa, ¿qué demonios pasó con los susurradores? Se preguntó Iron junto a la camilla donde yacía esta chica inconsciente. Conocía muy bien la historia de Lydia ya que ella era realmente alguien importante en la historia original. Desde niña, Lydia sufrió abusos físicos y psicológicos por parte de su madre, lo que la llevó a adoptar la ideología de su grupo y seguir sus estrictas reglas para poder sobrevivir, incluyendo usar pieles de caminantes y matar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Como era bien sabido, al ser hija de Alpa, Lydia fue la primera integrante de los susurradores y la hija del líder de este audaz grupo de personas que vivían entre manadas de caminantes. Sin embargo, desde que recibió el reporte de Merle, quien debería estar en Texas, supo que algo podría haberle pasado a los susurradores, y ahora lo acababa de confirmar. Independientemente de lo que haya pasado, debe averiguar qué ocurrió en Washington y por qué dicen que hay una mancha negra allí. Lydia abrió lentamente los ojos y se encontró cara a cara con una persona desconocida que la observaba atentamente. Su mente confusa y su instinto de supervivencia se activaron de inmediato y sus ojos se abrieron de par en par. ¿Quién eres tú? ¿Dónde estoy? Preguntó Lydia, mirando a su alrededor con vigilancia y aparente temor. Iron se inclinó hacia atrás, dándole un poco de espacio para tranquilizar a Lydia y demostrarle que no era una amenaza. Tranquila, mi nombre es Iron. Actualmente estás en un lugar seguro. ¿Puedes decirme tu nombre? Lydia frunció el ceño, intentando procesar la información mientras su mente luchaba por salir del estado de confusión. Luego, al recordar algo que la hizo enojar muchísimo, preguntó, ¿estás con ellos? Iron frunció el ceño al escuchar esta pregunta, y las demás personas que habían estado en silencio a un lado voltearon la cabeza, pero la cortina divisoria les impidió saber lo que estaba sucediendo al otro lado. ¿Qué pasó con los susurradores? Preguntó. Es evidente que algo pasó y la actitud de Lydia hizo que Iron pensara aún más en ello. Sin embargo, se obligó a calmarse y no cometer el error de asustar a esta chica que parecía estar a la defensiva. Cuando mencionó ellos, se refería a alguien, y ese alguien podría ser la respuesta que Iron estaba buscando. Pero saberlo pronto no es importante. Lo que realmente quiere saber es si este grupo que eliminó a los susurradores es realmente un problema para su gente o no. A decir verdad, los susurradores eran asesinos que eliminaban a cualquiera que se interpusiera en su camino. El hecho de que los eliminaran no significa que el grupo que los atacó fuera malo, sino que simplemente los eliminaron en defensa propia. No sé de qué estás hablando. Somos el SCT. ¿Alguien te está buscando? Preguntó Iron, lento y gentil en la recopilación de información. Para entonces, Lydia volvió a romper el silencio y preguntó, ¿SCT? ¿Qué es eso? ¿Por qué estoy aquí? Puede que estés confundido, pero personalmente creo en la SCT, que ahora es una organización de sobrevivientes. Te encontramos en muy mal estado, herido y en coma. Te trajimos aquí para que recibas atención médica y te recuperes. Lydia se miró a sí misma, notando los vendajes y las marcas de las heridas en su cuerpo. Aunque no recordaba cómo había acabado en ese estado, empezó a darse cuenta de que realmente necesitaba ayuda. ¿Qué pasó? No recuerdo nada, preguntó Lydia, sin tener una idea clara de su estado actual. Ella está mintiendo. Iron notó inmediatamente una anomalía en su tono, mirada y respiración. En primer lugar, evitaba el contacto visual y los gestos de su cuerpo expresaban su malestar y ansiedad por algo que Jacob desconocía.
con muchos otros factores que apoyaban sus sospechas, tuvo que considerar que estos indicadores no son una prueba definitiva de que alguien está mintiendo, ya que podrían estar relacionados con otros factores como el nerviosismo o la ansiedad. Pero incluso con este conocimiento, Iron sabía más o menos la situación por la que estaba pasando Lydia. En este sentido, podía estar mucho más seguro, pero aún así realizó una pequeña prueba. Estabas en el camino, mis soldados encontraron a 2 de tus posibles amigos o agresores, quienes fueron eliminados porque estaban a punto de atacarlos, dijo Iron, sus ojos fríos observando el siguiente comportamiento de Lydia. ¿Murieron?, preguntó Lydia, con los ojos congelados y las lágrimas corriendo por sus mejillas, y esto hizo que Iron comprendiera que ella efectivamente recordaba ciertas cosas, aunque no le mintió descaradamente. Pensando en algo, Iron habló con voz tranquilizadora. Es seguro que debiste haber pasado por un evento traumático. Pero no te preocupes, ahora estás a salvo. Te cuidaremos y te ayudaremos a recordar si eso es lo que quieres. Lydia se quedó en silencio, con la mirada fija en Iron mientras luchaba por procesar todo lo que estaba sucediendo. Iron podía ver el miedo en sus ojos, pero también una chispa de odio profundo que no estaba dirigido a él, sino posiblemente a sus atacantes. Mi nombre es Lydia, murmuró Lydia en voz baja. Lydia, entiendo que esto puede ser abrumador para ti, pero quiero que sepas que estamos aquí para ayudarte. No eres solo una paciente, eres parte de nuestra comunidad y haremos todo lo posible para asegurarnos de que te sientas segura y cómoda aquí. Iron demostró ser una persona confiable, al menos en apariencia. Lydia asintió lentamente, sintiendo una ligera conexión con Iron y una pequeña dosis de confianza en su voz. Gracias por salvarme y cuidarme. Aprecio tu preocupación y apoyo. Iron sonrió cálidamente, reconociendo el progreso en la conversación. Es un placer, Lydia. Te prometo que haremos todo lo posible para que te sientas como en casa. Si tienes alguna pregunta o necesitas algo, no dudes en hacérmelo saber. Estamos juntos en esto. Lydia asintió, dando a entender que sentía alivio y gratitud al saber que no estaba sola en medio de todo el caos y la incertidumbre. Gracias, Iron. Estoy aquí para apoyarte en cada paso del camino, Lydia. Si necesitas algo, puedes llamarme porque estaré cerca. En este momento, nos dirigimos a nuestra comunidad y puedes estar tranquila de que no te pasará nada. Lydia asintió con una sonrisa brillante, y cuando Iron desapareció, la sonrisa se desvaneció y comenzó a mirar a su alrededor. Tras unos segundos, consumida por la ira y la locura, sentada en la camilla limpia, con la mente llena de pensamientos oscuros y vengativos, busca la manera de desatar su rabia. En medio de su desesperación, una melodía surge de sus labios, entrelazándose con sus pensamientos. En la noche eterna, donde reina la tranquilidad frente a los muertos, el ejército rojo despierta de la oscuridad, mientras todo se hunde en el color de la sangre. La vida es muerte, los soldados del ejército rojo prevalecen sin buscar un propósito fijo, ni siquiera madre podría entenderlos. Inconscientemente, a través de su canción, Lydia expresó la inquietante realidad que enfrentaba su comunidad en el corazón de Washington, D.C. La amenaza del ejército rojo se cernía sobre los susurradores que quedaban, hundiéndolos a todos en un camino lleno de muerte. En un edificio oscuro y siniestro, decenas de figuras se encontraban de pie en diferentes lados del piso, con sus rostros manchados de sangre y heridas en los labios y las orejas. Un grupo de individuos malvados había secuestrado a un viajero solitario. Si Iron estuviera en ese lugar, descubriría que ese hombre era el mismo al que había dejado ir en una dirección diferente después de que se negara a entregar sus suministros. La gente que lo rodeaba jugaba con él, infligiéndole dolor cortándole varios dedos, mientras sus risas malévolas llenaban la habitación. Entre susurros y miradas cómplices, comentaban sobre una muchacha que había logrado escapar de su control. La frustración los consumía al saber que habían perdido a su presa. En ese momento, el hombre torturado levantó la mirada y, con la voz interrumpida por el dolor, les dijo que conocía a esa muchacha. Jajaja, parece que serás tú quien reciba toda nuestra ira. Una figura con ojos enloquecidos se burló en un tono estridente, apretando la abrazadera en su mano, apretando aún más fuerte el dedo del hombre atado en la silla. No, por favor. Míralo gritar, hermano. ¿Crees que podemos sacarle más provecho? Un hombre pequeño que sostenía un cuchillo, burlándose retorcidamente, dijo. Todavía tenemos muchas oportunidades de divertirnos con él. Entre susurros y miradas cómplices, comentaban sobre una chica que había logrado escapar de su control. La frustración los consumía al saber que habían perdido a su presa. Maldita sea, ¿cómo pudo esa chica escaparse de nosotros?
No soporto que se burlen de mí, esos bastardos con máscaras de caminantes deberían haber muerto juntos. El hombre torturado levantó la mirada y, con la voz entrecortada por el dolor, les dijo que conocía a esa muchacha. Yo la conozco. Ella escapó a Carolina del Sur, está en una comunidad. El aire de la habitación se volvió denso y tenso. Los torturadores se acercaron al hombre, mirándolo con ojos inquisitivos y expectantes. Querían saber más, deseaban información sobre el fugitivo que había desafiado su poder. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo la conoces? El hombre que estaba siendo torturado no conocía a la niña, pero en esa situación desesperada, quería al menos sobrevivir. Pensando así, quería culpar a las personas que lo habían dejado solo y se habían ido a Carolina del Sur. Esperando que estas personas mueran, dijo, ella fue rescatada por nuestro convoy. Si están buscando a alguien, tal vez sea ella. Con cada palabra, el hombre revelaba lo que sabía, sonando como un hombre que no mentía, revelando que la niña fue salvada por las personas que fueron a Carolina del Sur, alimentando la rabia y la sed de venganza de sus captores. Uno de los torturadores murmuró entre dientes. Eso nos interesa. Si la conoces, nos dirás dónde está. No permitiremos que nadie se burle de nosotros. Entre la agonía y la esperanza, el hombre se dio cuenta de que había revelado más de lo que pretendía. Su mente se debatía entre la preocupación por su propia vida y la incertidumbre sobre lo que le esperaba a la chica que conocía. Por favor, no le hagas daño. Ella es una pobre chica asustada. En ese edificio oscuro, donde la crueldad era moneda corriente y la sangre se derramaba sin piedad, la revelación del hombre había desencadenado un nuevo capítulo en la tragedia que se estaba desarrollando. El destino de la niña y el suyo estaban ahora íntimamente entrelazados mientras los torturadores conspiraban en las sombras para llevar a cabo su retorcido plan. Por favor, ni un dedo más. Ah. Los susurros flotaban en el aire, todos dudaban si este hombre muerto les había dicho la verdad sobre la niña que había escapado. Carolina del Sur. Ese lugar está muy lejos y está infestado de caminantes. Los predicadores fueron a Atlanta a predicar la palabra a esos malditos demonios. ¿De qué dudan? Somos el Ejército Rojo. Devoraremos a todos los habitantes de este mundo y, al final, eso nos llevará a Carolina del Sur. Deucalión, el líder del Ejército Rojo, estaba rodeado por sus seguidores fanáticos en el oscuro recinto. Con su mirada penetrante y su aura dominante, exigía respuestas sobre quienes se habían aventurado a ir a Atlanta para difundir la palabra del Dios Rojo. Deucalión, con voz profunda y autoritaria, levantó los brazos y proclamó: hermanos y hermanas. Decidme, ¿quién se atrevió a llevar nuestro mensaje a los infieles de Atlanta? Los seguidores del Ejército Rojo se miraron entre sí, temerosos de enfrentarse a la ira de su líder. Uno de ellos, visiblemente inquieto, dio un paso adelante y se arrodilló ante Deucalión. Un hombre con horribles cicatrices en el rostro murmuró con voz temblorosa: mi señor, fui yo quien dirigió la misión en Atlanta. Creí que era nuestro deber difundir la noticia y eliminar a los pocos que aún quedaban con vida en ese lugar. Deucalión, con voz impasible, preguntó: ¿y qué encontraste allí, hermano? El hombre de la cicatriz bajó la mirada y dijo: encontré a los débiles, a los desesperados, a aquellos que aún se aferran a una chispa de vida en este mundo caído. Mis hombres se han infiltrado y los eliminarán a todos como usted nos ha enseñado, mi señor. Las palabras del seguidor parecieron satisfacer momentáneamente a Deucalión, que caminaba con aire de superioridad. Sin embargo, su rostro se ensombreció cuando un pensamiento siniestro se apoderó de su mente. Supongo que ya que estás aquí, reunido con tus hermanos, has erradicado por completo las plagas de Atlanta, ¿me equivoco? La fría voz de Deucalión llegó a los oídos de todos, y todas las miradas se fijaron en el rostro del hombre de la cicatriz. El hombre de la cicatriz comprendió a qué se refería su líder y de inmediato se arrodilló en el suelo, bajó su mirada, y en un tono cargado de pesar, anunció: lo siento, mi señor. Ese lugar tiene mucha seguridad. Necesitaba regresar lo antes posible y esperar su llegada para compartir mis hallazgos. Puedes confiar en mí cuando digo que mis hombres infundirán miedo y terror en ese lugar donde se reúne la plaga. Es solo cuestión de tiempo antes de que los eliminemos bajo tu guía, mi señor. Deucalión, con voz fría y calculadora, dijo: pero, hermanos y hermanas, ¿no es la muerte rápida una indulgencia para aquellos que aún respiran impureza? ¿No es nuestro propósito conducirlos hacia la purificación a través del sufrimiento? Los seguidores miraron a su líder con confusión, sin saber exactamente qué quería decir. Deucalión continuó, con su voz cargada de fanatismo y devoción ciega. Deucalión gritó con fervor:
Nuestro camino no es el de la misericordia, sino el de la agonía. Aquellos que aún respiran deben sentir el peso de su propia existencia, deben anhelar la liberación que solo la muerte lenta puede proporcionar. Ellos serán nuestros sacrificios, nuestros actos de purificación. El silencio se hizo eco en la sala mientras los seguidores asimilaban las palabras de Deucalión. La revelación de su propósito finalmente se hizo evidente y muchos comenzaron a dudar en sus corazones. Estoy seguro de que quienes siguen con vida en Atlanta sentirán terror. Debemos movilizar a nuestro ejército y atacar a quienes aún viven. Uno de los torturadores preguntó con voz tensa, ¿es este el camino que debemos seguir, mi señor? ¿Es esto lo que nos ha enseñado el Dios Rojo? Deucalión se volvió hacia el seguidor, con los ojos llenos de intensidad y convicción. El Dios Rojo nos ha elegido como instrumentos de su voluntad. Nuestro deber es eliminar la debilidad de este mundo y conducir a la humanidad hacia la purificación final. Solo entonces encontraremos la verdadera salvación. La sala estaba envuelta en una tensión palpable mientras los seguidores se enfrentaban a la encrucijada entre seguir ciegamente a su líder o cuestionar su sangriento propósito. La oscuridad del ejército rojo se hizo aún más profunda, llevando a todos por un camino de dolor y desesperación en busca de una purificación que solo ellos entendían. Carolina del Sur será bañada por un mar de sangre. Dios me ha llamado para llevar la voz a ese lugar lleno de maldad. Somos el ejército del Dios Rojo. Haremos sacrificios para su placer y continuaremos sembrando la muerte bajo nuestro dominio. Atlanta, base fronteriza. En ese momento, se recibió una nueva hornada de supervivientes, que los soldados que estaban en el frente habían arrojado a los puestos de avanzada. Cada día, se reciben a cientos de personas, cada una de ellas traída por los soldados que vigilaban la línea del frente. Un soldado vestido con un traje de combate ARM 3J y fuertemente armado gritó mientras los nuevos sobrevivientes eran escoltados hasta el puesto de control. Todos adentro. Permanezcan en fila y sigan las instrucciones. Nombre y qué hacías antes del fin del mundo, sé muy breve. En primera línea había una mujer vestida con un uniforme militar estándar. Miró al superviviente que tenía delante y preguntó con una sonrisa feliz. Siempre es bueno recibir a los supervivientes, sobre todo en lugares donde rara vez ocurre. Mi nombre es José, y predico la palabra. José, que tenía una larga cicatriz en el rostro, miró a la mujer que lo evaluaba y dijo con una sonrisa reservada. ¿Un pastor? Preguntó la mujer mientras llenaba las líneas con los datos personales de José. Sí, jajaja, dijo José con una risa incontrolable. La mujer miró extrañada al hombre y le hizo una señal al soldado que estaba a su lado para que le hiciera un examen especial. En la hoja que tenía en la mano escribió que posiblemente tenía problemas mentales, algo poco común incluso en este mundo. Mucha gente había pasado con cicatrices, unas en la frente, otras en el mentón o en los labios, y según los soldados que las trajeron, habían escapado de unos hombres que eran sus agresores. Siguiendo la línea de control, un soldado revisaba a cada superviviente y decía: siguiente. Vamos, muévanse rápido. Una de las personas que estaban en la fila preguntó nerviosa: ¿qué pasará ahora? ¿Nos llevarán a un lugar seguro? Un soldado, mirando severamente al sobreviviente, explicó: primero, tenemos que asegurarnos de que ninguno de ustedes haya sido infectado o mordido por caminantes. No podemos arriesgar la seguridad de los demás por su culpa. Pero no hemos tenido ningún contacto con ningún caminante. Estamos limpios. El soldado respondió con firmeza: lo siento, pero es nuestro protocolo. No podemos correr ningún riesgo. Tenemos que garantizar la seguridad de todos en la base. Uno de los soldados, examinando minuciosamente a cada superviviente, dijo: muéstrenme sus manos y brazos. Quiero ver si tienen alguna herida reciente. Uno de los individuos mostró sus manos temblorosas y dijo: estoy bien, no me han mordido, lo prometo. El soldado examinó atentamente a la persona y asintió: muy bien, continúe. El siguiente, por favor. Un soldado notó algo extraño y se acercó a uno de los sobrevivientes y le preguntó: ¿tiene algún síntoma de enfermedad? ¿Ha sentido fiebre, dolor de cabeza o náuseas? El hombre nervioso sacudió la cabeza y rápidamente dijo: no, estoy bien. No tengo ningún síntoma. Bueno, es un buen comienzo. Ahora, levántate la camisa para que podamos comprobar si tienes alguna mordedura o rasguño sospechoso. La persona se quitó la camisa y mostró tanto el abdomen como la espalda, diciendo: aquí está, todo bien, sin picaduras. Perfecto. Ahora, sigue caminando hacia esa puerta. Te asignaremos una celda temporal hasta que se complete la cuarentena y se realicen más pruebas.
Los supervivientes se dirigieron con cautela hacia la puerta indicada, mientras los soldados observaban atentamente cualquier signo de infección. La incertidumbre y la tensión llenaban el aire mientras todos comprendían la importancia de mantener la seguridad dentro de la base. Solo aquellos que pasen todas las pruebas y estén libres de cualquier riesgo potencial podrán integrarse a la comunidad, buscando un refugio seguro en estos tiempos oscuros. Pero entre la multitud, había ciertos individuos con una expresión fría en sus rostros, como si todo estuviera saliendo exactamente como ellos querían. A medida que los sobrevivientes fueron liberados de la cuarentena e integrados a la base del SCT en Atlanta, algo inesperado comenzó a suceder. Varios de ellos, sin previo aviso, se transformaron de repente en caminantes, desatando el caos y la muerte en diferentes áreas de la base. Los gritos de sorpresa y terror resonaron por los pasillos mientras los soldados del SCT, alertados por la repentina aparición de los caminantes, se apresuraban a responder. Las fuerzas de contención se movilizaron rápidamente, intentando controlar la situación y neutralizar la amenaza. Uno de los soldados que eran policías gritó: «Tenemos una emergencia. Caminantes en el sector B. Desplieguen equipos de contención inmediatamente». Los soldados, armados y listos para enfrentar a los caminantes, ingresaron a las áreas afectadas, luchando ferozmente para contener la amenaza y proteger a los sobrevivientes restantes. Permanezcan juntos y apunten a la cabeza. No dejen que se acerquen demasiado. Bang, bang, bang. El sonido de las balas resonó por los pasillos, mientras los soldados disparaban a los caminantes, apuntando a sus cabezas para asegurar una neutralización completa. A pesar del peligro inminente, el equipo de contención del SCT demostró su entrenamiento y habilidades, trabajando juntos para recuperar el control y salvaguardar a la comunidad. Avanza. Despeja el área y asegúrate de que no queden caminantes. Los soldados avanzaron con determinación, eliminando a los caminantes uno por uno. A medida que la situación se estabilizaba, las fuerzas de contención aseguraron la zona, asegurándose de que no quedarán amenazas latentes. Tras una intensa lucha, la situación finalmente quedó bajo control. Los soldados del SCT aseguraron la base y realizaron un minucioso rastreo para asegurarse de que no hubiera más infiltrados ni caminantes disfrazados entre los sobrevivientes. Área asegurada. No hay más señales de actividad de caminantes. Todos los infiltrados han sido neutralizados. Una vez eliminada la amenaza, los soldados del SCT se tomaron un momento para reagruparse y evaluar la situación. Aunque las pérdidas fueron lamentables, las acciones rápidas y eficientes del equipo de contención lograron contener la crisis y mantener a la comunidad a salvo. Buen trabajo, equipo. La base está segura nuevamente. Mantengámonos alerta y preparados para cualquier eventualidad. Con las armas en alto y un renovado sentido de determinación, los soldados del SCT continuaron en alerta, conscientes de que la lucha contra los caminantes y las amenazas internas aún persistían. Sabían que debían permanecer unidos y alertas para asegurar la supervivencia de su comunidad en medio de un mundo devastado. Sin embargo, al momento siguiente, un soldado informó: «Señor, creo que alguien del alto mando necesita ver esto es simplemente malvado». En una calle libre de civiles, varios soldados armados estaban frente a una pared que estaba manchada de sangre y tenía un mensaje escrito en ella: «El Dios rojo se acerca. Moriréis y volveréis al vacío maldito, pecadores». Sam Valdez miró estos mensajes y los cadáveres de las personas que habían sido infectadas por el caminante que emergió en la base segura. Al mirar a este caminante, notó ciertas cicatrices en su rostro y, después de comprender el patrón, tomó la radio enferma. «Atención, este es el comandante Sam Valdez. Quiero que tenga especial cuidado con las personas con cicatrices en sus rostros o que exhiban un comportamiento anormal». No había duda de que los atacaban desde dentro y lo peor era que no había ningún patrón que los identificara. Al mirar a los demás soldados, Sam ordenó: «Informad a todos los civiles. Cada uno de ellos debe llevar un cuchillo para su defensa personal en caso de que no haya soldados cerca». «¿Nos está atacando una secta?», preguntó uno de los capitanes que se acercó a Sam. Su mirada recorrió el cráneo rojo dibujado en sangre. «Es difícil decirlo, pero los ataques son todos iguales. Primero apuntan a un lugar aislado, se infectan con el virus de los caminantes y luego, después de convertirse en caminantes, atacan a los civiles». Mientras Sam decía esto, sintió una profunda preocupación por no tener el control. La verdad es que desde el principio del fin del mundo, habían hecho lo que habían querido sin ningún problema, pero ahora todo parecía estar cambiando. «Quiero que los guardias mantengan el nivel de alerta 2.
La seguridad debe ser estricta e informar a los civiles sobre esta situación lo antes posible. Sam quería mantener una vigilancia estricta sin ejercer demasiada fuerza, ya que preocuparía mucho a la gente. Durante todo este tiempo, aunque era poco común, se podían ver brotes de individuos infectados dentro de la base. Por lo tanto, queriendo mantener el control de esta situación, no quería perder el control. Justo cuando estaba a punto de regresar para una reunión de emergencia, alguien en la radio contactó directamente a Sam. ZZ, señor, alguien se rindió, afirmando saber sobre los ataques. ZZ, voy en camino. El tono de Sam era frío, como si ya hubiera pensado en lo que haría una vez que alcanzara a la persona que se rindió. Hola, sé sobre los ataques que han cobrado innumerables vidas. Uno de los soldados, cubierto de pies a cabeza con el uniforme, mientras observaba a este individuo que se había rendido, miró a su compañero sin saber qué hacer. Con este, todos se han rendido voluntariamente. Su comportamiento parece bastante inusual. Mantengámonos en alerta máxima. Uno de los soldados en una posición alta sostenía su rifle francotirador, analizando los movimientos de aquel individuo en busca de armas o cualquier anormalidad. ZZ, sí, definitivamente hay algo extraño en su comportamiento. Parece estar hablando solo y haciendo gestos erráticos. Tendremos que interrogarlo a fondo para reunir información. Los dos soldados que estaban de guardia se acercaron al individuo y lo escoltaron hasta una sala de interrogatorio improvisada. El individuo continuó murmurando en voz baja, sin prestar atención a lo que sucedía a su alrededor. Uno de los soldados, con experiencia en interrogatorios, le preguntó inicialmente al entrar en la habitación: ¿Me escuchas? Sabemos que te has rendido y estamos aquí para obtener respuestas. Necesitamos saber quién eres y qué te trae por aquí. El individuo pareció ignorar al soldado y continuó murmurando en voz baja, hablando sobre la llegada de un dios y la inminente purificación del mundo. En compañía de otro soldado, uno de ellos susurró: parece completamente desconectado de la realidad. Prosigamos con el interrogatorio y veamos si podemos sacar algo útil de él. Escucha, estamos aquí para ayudarte, pero necesitamos que nos digas quién eres y qué te llevó a rendirte. ¿Qué es lo que repites una y otra vez sobre Dios? El individuo levantó de repente la mirada, con ojos vidriosos y una sonrisa inquietante en el rostro. El individuo, agarrándose la cabeza, gritó de manera desquiciada: el Dios rojo ha llegado. La purificación está cerca. Todos seremos salvados, o condenados. ¿No puedes sentirlo en el aire? El fin se acerca, y solo los elegidos sobrevivirán. Parece completamente trastornado. No estoy seguro de que podamos sacarle algo útil, dijo uno de los soldados. En ese momento, el comandante del Atlanta había entrado en la sala de interrogatorios. Sam, observando atentamente al individuo, preguntó: ¿qué tenemos aquí? Otro individuo perturbado que se cree un profeta divino, ¿no es así? Alguien respondió inmediatamente: eso parece ser, comandante. No hemos obtenido ninguna información concreta de él. Parece completamente absorto en sus delirios. Sam se dirigió a la figura con calma y le dijo: escucha, amigo, entiendo que puedas estar pasando por una situación difícil, pero necesitamos respuestas concretas. ¿Quiénes son los elegidos? ¿A qué purificación te refieres? ¿Sabes algo sobre los ataques? El individuo mira fijamente a Sam, como si viera algo más allá de él. Los elegidos, aquellos que siguen la voz del Dios rojo. Solo ellos se salvarán. La purificación eliminará a los impuros. No puedo decir más. El comandante suspira y se dirige a los soldados. Parece que hemos llegado a un punto muerto con este individuo. Seguiremos investigando y evaluando su estado mental. Por ahora, vamos a asegurarlo y mantenerlo bajo vigilancia. Los soldados asienten y proceden a escoltar al individuo a una celda segura, donde será observado y analizado para obtener cualquier información útil que pueda proporcionar. Sin embargo, en un último momento, el individuo lanzó un grito feroz. Tienen la caja de Pandora, todos morirán tarde o temprano, y es solo cuestión de tiempo. Sam giró la cabeza y detuvo a los soldados, miró al hombre en la puerta y preguntó: ¿qué es la caja de Pandora? En la sala de interrogatorio, un silencio frío llenaba el aire mientras el soldado escoltaba al individuo hacia su celda, cada vez más frustrado. Mantén la boca cerrada y coopera, ¿entendido? El individuo, con una sonrisa siniestra, preguntó: ¿no querías saber qué es la caja de Pandora? Oh, pero hay tantas cosas que necesitas saber. La caja de Pandora, cuando se abra, todos ustedes se convertirán en no muertos. Uno de los soldados apretó con más fuerza al individuo y le dijo:
Señor, no deberíamos perder el tiempo con los delirios de este lunático. Solo está tratando de jugar con nuestras mentes. En ese momento, el individuo se detuvo de repente y su expresión cambió drásticamente. Una mirada más seria y decidida se apoderó de su rostro. Pido disculpas por la mala presentación de Erich. Mi nombre es Honji. Me vi obligado a presentarme ya que parece que no lo entiendes. La caja de Pandora es real y uno de nuestro grupo es el portador de su secreto. Sam Valdez permaneció en silencio, observando a este hombre que se había transformado por completo, volviéndose irreconocible desde hacía un momento. Teniendo esto en cuenta, sería cierto que este individuo tenía un trastorno. Los trastornos de personalidad múltiple, también conocidos como trastorno de identidad disociativo, se caracterizan por la presencia de dos o más identidades o estados de personalidad distintos en una misma persona. Cada una de estas identidades puede tener su propio conjunto de pensamientos, emociones, conductas y recuerdos. Las personas con trastorno de identidad disociativo experimentan episodios de transición entre las diferentes identidades, a menudo denominados cambios. Durante estos episodios, la persona puede presentar cambios en su voz, gestos, expresiones faciales y comportamiento en general. Las identidades o estados de personalidad alternantes pueden diferir significativamente entre sí en términos de edad, género, capacidades, preferencias y aptitudes. Cada identidad puede tener su propio nombre y se percibe a sí misma como una entidad separada y única dentro de la persona. Se cree que el trastorno de identidad disociativo es el resultado de traumas graves o repetidos durante la infancia, donde la disociación sirve como mecanismo de defensa para separar y proteger a la persona de las experiencias traumáticas. Sin embargo, la disociación también puede provocar pérdida de memoria o falta de conciencia de las acciones realizadas por una identidad cuando otra está en control. Ahora bien, considerando el estado de este individuo que se presentaba como Honji, Sam supo que esto sería más complicado de lo que había pensado inicialmente. Intervino y le preguntó a Honji, ¿qué estás insinuando? Honji, con una voz más profunda y autoritaria, señaló, yo soy tu alter ego. La caja de Pandora es la creación de la primera célula viva dotada de un genoma sintético que altera el virus que convirtió a todos en caminantes, liberando a este mundo de su devastación. Es esta alteración la que hace que los caminantes evolucionen. ¡Boom! Un soldado empujó a Honji contra la pared y gritó con tono severo. Esto es absurdo. Estás inventando historias para llamar la atención. Honji, mirando intensamente a Sam, señaló. Créanme o no, pero cuando se revele la verdad, será demasiado tarde. Sam se acercó a Honji con intensidad y le advirtió. Necesitamos respuestas y pruebas concretas. Si realmente sabes algo, debes decirlo ahora o enfrentarte a las consecuencias. Honji, sonriendo maliciosamente, dijo. Las respuestas, solo las encontrarás en la caja de Pandora. Y cuando la abras, verás la verdad con tus propios ojos. Grieta. Sam agarró a Honji y le rompió con fuerza 3 dedos de la mano derecha. Esos son 3 dedos de tu mano derecha. Habla ahora o te arrepentirás. Ah. Jajaja, está desesperado, comandante. No lo entiende. Yo solo soy una pieza de un rompecabezas más grande. La caja de Pandora se ha abierto y no hay vuelta atrás. Si esto es solo un juego, Honji, pagarás las consecuencias. Sam miró a uno de los soldados, quien asintió. Los soldados escoltaron a Honji hasta su celda y lo dejaron bajo estricta vigilancia. El comandante Valdez y los demás miembros del equipo analizaron la extraña revelación y decidieron tomar medidas para investigar la verdad detrás de las afirmaciones de Honji y cualquier amenaza potencial que pudiera representar. Sala de investigación alternativa. Sam se paró frente a un científico, le mostró las imágenes del interrogatorio y le preguntó. Necesito respuestas concretas, Dr. Adams. ¿Es posible que lo que dijo Honji sobre la caja de Pandora y la evolución de los caminantes sea cierto? El Dr. Adams se acarició la barba y dijo, comandante Valdez, lo que mencionó Honji sobre la caja de Pandora y la evolución de los caminantes es altamente improbable. No hay evidencia científica que respalde tal afirmación. ¿Está seguro, doctor? Necesitamos entender qué está pasando aquí. Sam tenía sus dudas. Entiendo su preocupación, comandante, pero hasta ahora, nuestros estudios y análisis no han revelado ninguna evidencia de una caja de Pandora o un genoma sintético capaz de alterar el virus Wildfire de esa manera. Entonces, ¿estás diciendo que Honji está inventando estas historias? Es posible, comandante. La mente humana puede ser propensa a crear teorías y delirios en situaciones extremas como estas.
No podemos descartar la posibilidad de que Honmi sufra algún trastorno psicológico o simplemente esté buscando atención. Lo entiendo. Sin embargo, no podemos permitirnos ignorar por completo sus palabras. Asegúrese de que Honmi sea evaluado por nuestros profesionales de salud mental y continúe investigando cualquier información relacionada con la caja de Pandora o las alteraciones genéticas en los caminantes. Por supuesto, comandante. Haremos todo lo posible para examinar a Honmi y reunir todos los datos pertinentes. Pero le insto a que mantenga un enfoque basado en la evidencia y no se deje influenciar por especulaciones infundadas. Entendido, doctor. Confío en su criterio y en su capacidad para dirigir esta investigación. Debemos seguir buscando respuestas y garantizar la seguridad de nuestra comunidad ante cualquier amenaza, ya sea física o psicológica, dijo Sam con una sensación de alerta. Así lo haremos, comandante. Trabajaré en estrecha colaboración con el equipo para permanecer alerta y garantizar la seguridad de todos los sobrevivientes. Sam y el Dr. Adams continuaron discutiendo y planeando los próximos pasos para abordar la situación. Mientras tanto, el destino de Honmi y la veracidad de sus afirmaciones aún están por determinar. Esa misma tarde, la base militar fronteriza de Carolina del Sur apareció ante los ojos de muchos nuevos sobrevivientes. La diferencia entre el muro alto, parecido a una muralla de ciudad rodeada de autos abandonados en la comunidad de Kiano, y esta base es que está hecho de concreto, con sacos de arena visibles y numerosos tubos largos de metal que sobresalen de algunas torres. No hace falta ser un genio para saber que esta base avanzada está muy fortificada. No solo tiene ametralladoras, sino también francotiradores en posiciones ocultas. Cuando el convoy llegó a la puerta de la base, Michonne ya había encabezado un equipo de personas que esperaban frente a la puerta. Después de confirmar su identidad, el convoy se dirigió directamente al patio sin detenerse. ¿No hay problemas? Tan pronto como salió del auto, Iron miró a su alrededor y preguntó casualmente. No, la carretera es muy segura, pero ellos siguen descansando en los vehículos. Era demasiado tarde y no se había organizado un alojamiento adecuado para los demás. Muchos niños también estaban durmiendo. Además, estaban separados de sus familiares y amigos. Mucha gente no durmió durante la noche. Mientras ambos caminaban y hablaban, Iron de repente se detuvo donde estaba, frunció el ceño mientras miraba los autos en el patio y luego miró hacia el convoy que acababa de regresar. ¿Qué pasa con el equipo que se desvió hacia el norte liderado por Glenn y los demás? ¿Qué? ¿No volvieron todos juntos? Al escuchar la pregunta de Michonne, Iron frunció aún más el ceño, sintiendo que algo andaba mal. Glenn, ¿pasa algo? Se habían separado en el camino para buscar nuevas rutas, pero después de separarse y dirigirse en la misma dirección, Iron creyó que Glenn y los demás habían seguido adelante. Después de todo, había estado pensando en el problema de los susurradores. George, que parecía haber despertado después de un largo viaje, dio unos pasos, seguido por otros capitanes. Iron fue breve y preguntó, ¿alguno de ustedes tuvo contacto con Glenn antes? Glenn. El grupo se miró inseguro y sacudió la cabeza en señal de negación. ¿Habían estado en contacto con él? Por supuesto que no. Nadie se había separado del convoy, excepto el grupo de Glenn. En ese momento, estaban exhaustos y no intercambiaron más que unas pocas palabras, y mucho menos con Glenn, que estaba en otro camión. Algo debe haber sucedido. George, Victor, Tony, ¿pueden venir conmigo? Ningún problema. Está bien, reúne a un grupo de soldados de esta base y vengan conmigo. Michonne, tú te quedarás a cargo de esta base mientras regresamos. Quiero que solicites asistencia en helicóptero a la base de Carolina del Sur. Por ahora, cerraremos las fronteras y no aceptaremos a ningún forastero. Voy contigo. Dijo Daryl mientras seguía a Iron. Después de terminar de hablar, Iron giró la cabeza y corrió hacia un hombre. Después de dar unos pasos, giró la cabeza y miró a Michonne, que todavía estaba aturdida. No le cuentes esto a Maggie. No hay necesidad de informes apresurados, así que no lo menciones. Iron finalmente recuperó el sentido y corrió hacia otro hombre con una mirada nerviosa. Hizo una señal a los otros soldados y abandonaron la base juntos. Organicemos a esta gente y enviémosla a la ciudad. No podemos dejarla en una base fronteriza por razones de seguridad. Michonne comprendió naturalmente las prioridades. Los dos se dieron la mano sin hablar, pero asintieron para expresar su tranquilidad. Cuídate y mantente a salvo. Eso es lo que haremos. Michonne tomó la radio de Iron y observó cómo el convoy de 3 Umbes se alejaba rápidamente de la base fronteriza. Pero al mismo tiempo, Michonne recibió una frecuencia de radio de la base central.
ZZ, comandante, habla Sam. Sam, soy Michonne. Iron no puede hablar porque no está en la base. ¿Pasa algo? ¿Sabes algo sobre el Ejército Rojo? No te preocupes, cerraremos las fronteras y seremos cautelosos. Michonne bajó la radio y se dio la vuelta para ver a una joven que se había acercado a ella en silencio sin que ella se diera cuenta. ¿Qué necesitas? Michonne se puso alerta de inmediato. ¿Cómo había logrado esa chica acercarse a ella por detrás sin que ella se diera cuenta? Soy Lidia. Te escuché hablar sobre el Ejército Rojo, murmuró Lidia con expresión rígida. Michonne levantó las cejas y preguntó, ¿sabes algo sobre la conversación que escuchaste? Mataron a mi madre y a la mayor parte de mi grupo, en las profundidades de Washington DC, en un rincón olvidado de la ciudad, se encuentra una misteriosa y extraña comunidad conocida como el Ejército Rojo. Este grupo autoproclamado como religioso se ha establecido como una fuerza poderosa e inquietante en la zona. Su principal objetivo es lograr la ascensión y transformar a todos en seres conocidos como cambiantes. La comunidad del Ejército Rojo está compuesta por individuos fanáticos y dedicados que viven en un recinto fortificado que se ha transformado en su base de operaciones. El lugar está rodeado de altos muros y vigilado por centinelas armados, lo que lo convierte en un enclave impenetrable para quienes intentan descubrir sus secretos. Dentro de la comunidad se realizan rituales y ceremonias en honor a su deidad, un ser místico y oscuro conocido como el portador de la ascensión. Estas prácticas religiosas son enigmáticas y desconcertantes para quienes las presencian desde fuera. Los seguidores del Ejército Rojo visten túnicas rojas y máscaras que ocultan sus rostros, creando una atmósfera inquietante y siniestra. A medida que la comunidad se ha vuelto más fuerte, han comenzado a causar problemas a la base de los MC, personajes principales, quienes se ven amenazados por las acciones y creencias del Ejército Rojo. Estos misteriosos individuos llevan a cabo ataques sorpresa y sabotaje, dejando su marca en la ciudad y sembrando el caos a su paso. Su convicción en la ascensión y su creencia en transformar a la humanidad en cambiaformas los impulsa a actuar con una determinación y una ferocidad inquebrantables. Aunque la comunidad del Ejército Rojo permanece oculta en las sombras, su influencia y poder crecen constantemente. La gente teme encontrarse con ellos, ya que circulan rumores de que quienes se oponen a su causa son secuestrados y llevados al recinto fortificado, donde son sometidos a oscuros rituales y experimentos inhumanos. En el corazón de Washington DC, la comunidad del Ejército Rojo se alza como un enigma inquietante. Su determinación por alcanzar la ascensión y su creencia en los cambiaformas los convierten en una fuerza peligrosa y una amenaza constante para quienes se interponen en su camino. La oscuridad que rodea a esta comunidad y sus motivaciones religiosas crean una atmósfera intrigante y misteriosa, que mantiene a todos en la incertidumbre sobre sus próximos pasos y cómo pueden ser detenidos. Deucalion derrotó a Beta en un duelo, y luego sacrificaron a toda mi comunidad mientras algunos de nosotros huíamos. Michonne comenzó a sudar frío al escuchar este relato alarmante. Después de darse cuenta de que algo malo estaba a punto de suceder, llevó a Lidia a un lugar apartado. Necesitamos hablar de todo lo que sabes sobre ese grupo. 2 horas después, el convoy de Iron finalmente se topó con un camión y 2 automóviles varados en medio de la carretera. En ese momento, todos ellos habían venido de la base militar que se encontraba a más de 10 kilómetros de distancia, y los 2 automóviles estaban estacionados silenciosamente al costado de la carretera, sin nadie alrededor. Iron corrió inmediatamente hacia el autobús, el compartimiento vacío estaba inusualmente silencioso. Revisó fila tras fila y no encontró a ninguna persona viva ni a ningún caminante en la última fila, y se sintió secretamente aliviado. Pensando en algo, Iron se dirigió al asiento del conductor y giró ligeramente la llave del coche. Al ponerlo en marcha, el cuadro de instrumentos mostraba claramente que el nivel de combustible en el depósito había llegado a 0. ¿Qué pasó? La voz de Daryl llegó desde atrás, y Iron frunció el ceño y respondió. El tanque de gasolina estaba vacío. Probablemente se bajaron del camión y caminaron. ¿Por qué no tienen gasolina? Iron tampoco lo sabía, así que Daryl asintió al ver esto y se acercó al tanque de combustible. Al examinarlo, había un agujero debajo del tanque de combustible del autobús, probablemente causado por una bala. Este descubrimiento provocó un alboroto en Daryl y los demás. Glenn y los demás fueron atacados. ¿Sabes a qué hora ocurrió? No lo podemos saber con seguridad, pero llevamos al menos unas horas de retraso. Al escuchar el descubrimiento de Daryl, muchas personas, incluido Iron de antes, supieron que algo no estaba del todo bien.
Cuando Iron se bajó del camión, señaló varios lugares del mismo que habían sido perforados por balas. Daryl se acercó al tanque y vio que había agujeros de metralla. Estas marcas de balas son nuevas y el tanque de combustible también ha sido perforado porque el combustible todavía está húmedo en el suelo. Deben haberlo atacado. Luego, el tanque de combustible fue perforado y continuaron avanzando. Finalmente, se quedaron sin combustible y se vieron obligados a detenerse aquí. Iron se acercó a la evidencia más obvia y observó por un momento antes de estar de acuerdo con el juicio de Daryl. No hemos sido atacados desde que llegamos a Carolina del Norte, por lo que estos ataques son nuevos. Alguien debe haberlos atacado. Iron y Daryl se miraron. No había nada que pudieran hacer en esa situación. Lo único que podían hacer era encontrar a esas personas y traerlas de vuelta a la base lo antes posible. Daryl, Víctor y Ezequiel, cada uno de ustedes debe liderar un grupo para expandir la búsqueda a lo largo de estos 3 caminos e informarnos cuando los encuentren. Desconocemos la situación del grupo y el estado de las cosas, por lo que deben ser cautelosos y evaluar todas las amenazas. George, ven conmigo. Caminemos por el bosque junto al grupo de Daryl y veamos si encontramos algún rastro. Nos reuniremos aquí en 1 hora y actualizaremos la situación cada 10 minutos por radio. Cualquier humano debe considerarse una amenaza. Comprendido. 3 grupos de soldados comenzaron a moverse en 4 direcciones. Iron y Daryl, junto con sus respectivos grupos, ingresaron al bosque y, con las excelentes habilidades de observación de Daryl, encontraron rastros de humanos. El grupo se encontraba en perfectas condiciones físicas. A pesar de que llevaban muchos días en movimiento, sus pasos no se ralentizaron ni siquiera cuando se encontraron con caminantes en el camino. Sin embargo, tras un breve avance, se dieron cuenta de que las cosas no eran tan sencillas como parecían. En un bosque a unos 2 kilómetros de la carretera, al parecer el grupo que había entrado había desaparecido sin dejar rastro. Aquí parece que se detuvieron. Daryl se quedó mirando el suelo desordenado y miró a su alrededor con extrañeza. Debido a la espesa vegetación caída en el bosque, no había muchas huellas visibles. Lo único en lo que podían basarse era en el grado de vegetación pisoteada para estimar cuánto habían avanzado en ese momento. Iron asintió sin decir palabra y caminó en una dirección durante más de 10 metros por las desordenadas vías. Algo o alguien debe haber hecho contacto con ellos. Daryl caminó hacia él, miró un largo tramo de tierra pisoteada en el suelo y dijo con algo de resentimiento: «Maldita sea. Los mataré cuando los encuentre». Los dos continuaron persiguiéndolos por las vías y, después de unos 200 metros, Daryl se detuvo. No es que no quisiera seguir siguiendo las huellas, pero las huellas desaparecieron de repente aquí. Es imposible desaparecer en el aire con un grupo tan grande. Daryl murmuró y miró a su alrededor, mientras Iron fruncía el ceño con cautela, sabiendo que no podía adivinar lo que había sucedido, pensando en lo que podría haber atacado a su gente. De repente, Iron se dio la vuelta y dio unos pasos hacia atrás, saltó a un árbol, luego miró el espacio abierto desde un punto más alto y permaneció en silencio durante un largo rato antes de descender. ¿Qué viste? Ya tengo una respuesta. Al oír esto, Daryl volvió a mirar hacia adelante en la dirección en la que Iron estaba mirando. Este era un espacio abierto de cientos de metros cuadrados. El resto del lugar estaba más o menos cubierto por las copas de los árboles, lo que resultaba en una luz insuficiente. Pero en ese lugar, no había árboles y estaba directamente frente al cielo. Había algunas plantas que crecían mejor cuando la luz del sol era densa y el suelo estaba húmedo, por lo que ese lugar parecía tener muchos arbustos densos. Sin embargo, en ese momento, la hierba salvaje en ese espacio abierto se dobló hacia afuera en forma circular, como si una fuerza poderosa hubiera ejercido presión desde el centro hacia los alrededores. ¿Qué pasó aquí? Helicóptero, es la explicación más lógica considerando las huellas desaparecidas. Al ver esta escena, Iron no pudo evitar pensar en algo que lo preocupó mucho. Tal vez la gente de CRM se encontró con el grupo de Glenn. Después de todo, entre las fuerzas que conocía, eran las únicas capaces de manejar helicópteros. Además, debido a la trampa o distracción que había tendido con César, Carolina del Norte era un lugar al que el CRM podía llegar en cualquier momento. Lo que le preocupaba ahora era a dónde los habían llevado y si realmente se trataba de CRM, si todo el grupo estaba junto o dividido en diferentes direcciones, si utilizaban armas y si alguien había resultado herido.
Sin detenernos demasiado en el tema, es imposible deducir lo que ocurrió con las pistas actuales, por lo que lo más importante ahora es encontrar a los supervivientes que lograron escapar para recabar más información sobre ellos. Reprimiendo la ligera inquietud que les producía su preocupación, los dos continuaron avanzando por las vías. Pasó otra media hora. Aquí hay sangre y casquillos. Se escuchó un informe desde más adelante y pronto todos descubrieron grandes círculos de sangre con una esfera similar a una escultura hecha de cadáveres en el centro. Identifiquen los cadáveres. Por el amor de Dios. Esto es inhumano. Numerosos cadáveres estaban reunidos en círculo, con cada pie, mano y cabeza cuidadosamente esparcidos como si alguien hubiera intentado crear una obra de arte. Daryl y Iron avanzaron, ambos con expresiones firmes. Esta montaña de cadáveres era realmente repulsiva y horrorosa, pero mientras continuaban avanzando, vieron una figura agachada y desnuda. Alzando la mano, todos los soldados se detuvieron abruptamente y bajaron sus cuerpos mientras agarraban sus armas. El señor Rojo estará orgulloso de mí, todos fueron tan tontos, la figura estaba cubierta de sangre cuando de repente una flecha le atravesó la pantorrilla. Auge. Ah. ¿Qué carajo estás haciendo? El señor Rojo lo hizo, liberará a todos de sus cuerpos. Sigues diciendo las mismas tonterías. ZZ, Iron, los encontramos. ¿Dónde? Una hora después, Daryl estaba frente a un cadáver, respirando agitadamente. Había torturado a un loco, pero al menos sabía que quienes lo habían hecho no estaban lejos. Mirando al resto del grupo que no había partido con Iron, hizo una señal y ambos avanzaron para alcanzar al grupo. 2 horas después, todos se reunieron nuevamente y lo primero que vieron fue el esbelto cuerpo de Glenn bajo un árbol, fácilmente reconocible por la gorra que llevaba. Pero en ese momento, Glenn apareció gravemente herido, con sangre negra y roja por todo el cuerpo y un agujero de bala en la pierna. Sostuvo con fuerza su rifle y recibió atención médica en silencio. El resto de la gente, una decena de ellos, se encontraban en un estado similar. Sasha y su hermano estaban aún peor y, a primera vista, parecían caminantes. Su grupo, que debía estar formado por al menos 50 personas, se había reducido a una docena. Por sus rostros, todos estaban aterrorizados y algunas mujeres se agarraban la cabeza con un dolor extremo. Sin embargo, también había algunas personas que se veían un poco mejor, pero que todavía estaban cubiertas de sangre. Cada uno de ellos sostenía un machete en sus manos, con rojo y negro en la hoja, lo que indicaba su participación en la batalla. Glenn estaba exhausto y en ese momento cerró los ojos, sosteniendo una botella de agua en su mano y vertiéndola en su boca. Finalmente abrió los ojos cuando escuchó pasos, y lo primero que vio fue a Iron caminando hacia él. Me alegro de que estéis bien. Glenn inmediatamente se levantó y caminó hacia Iron, sosteniéndolo con sus manos. Iron. Se llevaron a nuestra gente, algunos lograron escapar al bosque. Incluso antes de soltarse, Iron estaba escuchando las palabras ansiosas de Glenn. Habiéndose preparado mentalmente para esto, Iron le indicó que no se preocupara y habló lentamente. Glenn también se dio cuenta de que lo que decía era demasiado vago, por lo que tomó 2 sorbos más de agua y luego disminuyó la velocidad de su discurso. Iron, se llevaron a Kim. Esa gente tenía un helicóptero y puede que haya otros grupos por ahí. Iron sabía exactamente de quién estaba hablando, pero aún así no podía creer que CRM pudiera encontrar ese lugar. Si realmente se trataba de las acciones de toda la organización, entonces gente como Glenn probablemente no sobreviviría. Cuéntame con detalle, ¿cuándo ocurrió esto? ¿Cuántos son? Glenn hizo todo lo posible por recordar lo que sucedió anoche y le llevó mucho tiempo organizar sus palabras. Poco después de desviarme del camino para buscar otra ruta, de repente escuchamos que algo golpeaba el blindaje de nuestro camión, pero no hubo nada más. Luego nos quedamos sin combustible a mitad de camino y ya era tarde cuando descubrimos que el tanque de gasolina había sido alcanzado por una bala. Mientras hablaba de esto, su expresión se tornó un poco enojada, y era evidente que posteriormente fueron atacados. Nos atacaron desde el bosque, desde todas las direcciones, así que tuvimos que correr hacia el lado opuesto de la carretera y dividirnos en grupos. Cuando el resto de los que habíamos escapado con nosotros alcanzamos el sonido de un helicóptero a lo lejos, ya se habían llevado a algunos de los nuestros que estaban inconscientes. ¿Son de CRM? Esos malditos bastardos mataron a nuestra gente. Debemos encontrarlos lo antes posible. No fueron ellos. En ese momento, Daryl emergió del bosque con un grupo de soldados que los seguían de cerca con expresiones vigilantes. Iron, tenemos un gran problema.
Es un culto, Daryl le explicó a Iron y a los demás lo que había descubierto sobre el hombre que estaba creando esa montaña de cadáveres. Resultó que los atacantes eran dos grupos diferentes. De un lado estaba el CRM y del otro, la secta, un grupo o comunidad del Ejército Rojo. Al igual que los lobos, el Ejército Rojo opera aparentemente en grupos separados que siguen una sola religión. Según las palabras del individuo que murió a manos de Daryl, estas personas están impulsadas por el miedo y la locura. Todos son invitados de alguna manera a unirse al Ejército Rojo, pero muy pocos terminan convirtiéndose en miembros y sobreviven para contarlo. El grupo de Iron, por supuesto, no tenía toda la información sobre el Ejército Rojo, ya que una simple persona mentalmente inestable no podía proporcionarles toda esa información vital, incluso si era torturada. Pero según las palabras de Lydia, ella presentó al Ejército Rojo como una organización insidiosa y perversa que actúa sistemática y estratégicamente para fomentar la destrucción y el asesinato. Su estructura se asemeja a la de una secta maligna, donde sus seguidores son fanáticos devotos, dispuestos a cometer actos inhumanos en nombre de su retorcida causa. Este grupo se caracteriza por su extremo fanatismo religioso y su creencia en la ascensión, un concepto distorsionado que pretende convertir a todos en caminantes. El Ejército Rojo utiliza esta creencia para justificar sus acciones despiadadas y violentas, convencido de que cumplen una misión divina. Sus acciones están marcadas por la violencia y la brutalidad. Realizan ataques sorpresa y sabotajes, dejando a su paso un rastro de muerte y caos. Emplean métodos sádicos y torturas para someter a quienes se les oponen, saboreando la agonía y el sufrimiento de sus víctimas. El Ejército Rojo está rodeado de un aura de misterio y oscuridad. Vive en un complejo fortificado, rodeado de altos muros y vigilado por centinelas armados. Sus enigmáticas prácticas religiosas y sus oscuros rituales crean una atmósfera inquietante y siniestra que infunde miedo en quienes conocen su existencia. Dentro de este culto, la lealtad hacia el líder, conocido como Deucalion, es inquebrantable. Deucalion es considerado un dios por sus seguidores y dirige con mano de hierro, imponiendo su voluntad sobre ellos y manipulándolos para perpetuar el caos y la destrucción. El Ejército Rojo no muestra piedad ni compasión hacia sus víctimas. Los secuestros, las torturas y los asesinatos son moneda corriente en su modus operandi. No tienen límites éticos ni morales y están dispuestos a cometer cualquier acto con tal de lograr sus perversos objetivos. En resumen, el Ejército Rojo es una secta perversa y malévola que se deleita en la violencia, la destrucción y el asesinato. Su creencia distorsionada en la ascensión y su desprecio por la vida humana lo convierten en una amenaza formidable y despiadada en el mundo postapocalíptico. Sala de Comunicaciones, Base Fronteriza de Carolina del Sur. ¿Se ha puesto en contacto con el comandante general? Una voz salió del intercomunicador desde una radio mucho más grande integrada en una sala especial. Hasta el momento, nadie responde. Se ha enviado un grupo especial de 50 soldados de élite y se han reforzado los puestos de control en las ciudades cercanas. Michonne, después de terminar su informe sobre lo que había descubierto sobre el Ejército Rojo, murmuró con voz grave: «Espero que regresen sanos y salvos». Base de operaciones, Atlanta. Sam caminó rápidamente hacia la sala de conferencias, donde podía contactar a todas las bases del SCT con respecto a los recientes ataques y la información recopilada hasta el momento. Mientras tanto, su asistente personal le informó sobre los cambios ocurridos en la base. «Señor, la situación en nuestra base de Atlanta se ha vuelto cada vez más tensa y peligrosa debido a los constantes ataques suicidas con caminantes. Nos hemos visto obligados a reforzar nuestras defensas y medidas de seguridad para garantizar la supervivencia de nuestra comunidad. Hemos reforzado los perímetros con barricadas más fuertes y trampas improvisadas para frenar el avance de los caminantes. Nuestros guardias están más alerta que nunca y se han implementado patrullajes regulares en las áreas circundantes para detectar cualquier amenaza potencial. Además, hemos establecido estrictos protocolos de entrada y salida, con controles exhaustivos para verificar el estado de las personas que entran o salen de nuestra base. Cada persona se somete a inspecciones rigurosas para garantizar que no esté infectada o haya sido mordida por caminantes, y confiscamos cualquier artículo sospechoso. Nuestra zona de cuarentena se ha ampliado y mejorado para aislar a las personas potencialmente infectadas y evitar la propagación de la infección. Se han implementado medidas de descontaminación y se realizan pruebas periódicas para detectar cualquier signo de la enfermedad. La seguridad de nuestra comunidad es nuestra máxima prioridad. Además, hemos mejorado la comunicación interna y la coordinación entre los miembros de nuestro grupo.
Todos comprendemos la importancia de estar alerta y vigilantes en todo momento. Se han establecido puntos de encuentro y refugios seguros en caso de un ataque repentino. Estos cambios en nuestras defensas y seguridad nos han proporcionado una mayor sensación de protección y confianza, pero también nos han recordado la aterradora realidad en la que vivimos. Sabemos que debemos estar preparados para cualquier eventualidad, y nuestra supervivencia depende de nuestra capacidad de adaptarnos y responder con rapidez y eficacia a las amenazas que enfrentamos. En resumen, la base de Atlanta ha aumentado significativamente sus defensas y medidas de seguridad debido a los ataques suicidas con caminantes. Nuestra comunidad está más unida y comprometida que nunca, dispuesta a hacer lo que sea necesario para sobrevivir en este mundo hostil. Sam asintió y ordenó: por ahora, evitaremos movilizar sobrevivientes a la base central, a excepción de la base central, trasladaremos a las personas con un aviso de 2 meses de anticipación a las ciudades recuperadas, para evitar que otras ubicaciones sean atacadas. Entendido, señor. Lo tendré en cuenta y daré las órdenes correspondientes. Al entrar a la sala de conferencias, Sam miró a todos y dijo: buenas tardes a todos. Lamento informarles que Iron no está disponible en este momento, pero eso no significa que debamos detenernos en nuestros esfuerzos por garantizar la seguridad de nuestra comunidad. Hoy nos reunimos para generar ideas y discutir cómo podemos prevenir y evitar ataques terroristas con caminantes. Necesitamos estar un paso por delante de nuestros enemigos y proteger a nuestra gente en todo momento. ¿Alguien tiene alguna sugerencia o propuesta para compartir? Un capitán que estaba a un paso de convertirse en comandante dijo: comandante, podríamos implementar patrullas adicionales en las inmediaciones de nuestra base. Estas patrullas podrían inspeccionar áreas sospechosas y detectar cualquier signo de actividad inusual entre los sobrevivientes. Sam miró al capitán y asintió: buena sugerencia. Las patrullas adicionales podrían ser una medida eficaz para mantenernos alerta y tener información actualizada de lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Alguien más tiene alguna idea? Comandante, podríamos fortalecer aún más nuestras defensas en los puntos de acceso clave, como las entradas principales y los puntos débiles de nuestras barricadas. Podríamos añadir obstáculos adicionales y reforzar las estructuras existentes para dificultar los intentos de infiltración. Eso no serviría de nada. Lo que tenemos que hacer es aumentar el período de cuarentena para los supervivientes a 40 días en lugar de 3, al menos hasta que solucionemos estos problemas. Muy bien, estoy de acuerdo con eso, dijo Sam asintiendo. Comandante, podríamos implementar un sistema de vigilancia mejorado, utilizando cámaras de seguridad y drones para monitorear de manera más efectiva nuestro entorno. Esto nos permitiría detectar cualquier actividad sospechosa a distancia y tomar medidas preventivas de manera oportuna. La tecnología de vigilancia nos brinda una ventaja significativa al permitirnos observar áreas más amplias y detectar amenazas potenciales antes de que se acerquen demasiado a nuestra base. Seguiremos explorando opciones para mejorar nuestro sistema de vigilancia. Gracias a todos por sus valiosas ideas y sugerencias. Seguiremos trabajando juntos para estar un paso por delante de nuestros enemigos y garantizar la seguridad de nuestra comunidad. Recuerden, la vigilancia constante y la capacidad de adaptación son clave en esta lucha. Sigamos adelante y mantengámonos fuertes juntos. Gloria a la humanidad. Área desconocida en Carolina del Norte. La última vez que la SCT se deshizo de CRM fue porque la otra parte los perseguía. Después de deshacerse de la mayoría de ellos, excepto César, no hubo más comunicación directa, excepto algunas eliminaciones en la frontera de Alabama. Originalmente, pensaron que la otra parte no podría atacarlos con toda su fuerza en tan poco tiempo. Lo más importante es que César, quien anteriormente había desertado de CRM, dijo que hasta donde él sabía, la otra parte no tenía capacidades de monitoreo satelital, al menos solo tenían acceso a teléfonos satelitales. Así que, suponiendo que fue CRM quien se llevó a algunos de ellos mientras que el resto fue atacado por otros, significa que están en medio de una tormenta. Con los recursos de CRM, hay una alta probabilidad de matar a cualquiera que se atreva a resistirse y, por otro lado, el Ejército Rojo es una secta que debe ser eliminada. El solo hecho de estar involucrado en medio de este gran problema hace que Iron no sepa cómo actuar. Las bases fronterizas de Carolina del Sur son seguras, por lo que tal vez se trate de un grupo de exploración. Pero el Ejército Rojo también tenía a mucha de su gente, por lo que irse sin resolver al menos uno de los dos problemas causaría mucho estrés.
Si resuelve todo, entonces habrán entrado en la mayor crisis desde el estallido de la lucha en Florida, pero si decide rescatar a los cautivos del Ejército Rojo, entonces podrá tener que eliminar a cualquier enemigo desde el cielo. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer es averiguar la identidad de las personas que están en el helicóptero y luego localizar el paradero del personal del Ejército Rojo. Víctor, Daryl y George, seguidme. Glenn, tú eres el responsable de llevar a todos de vuelta a la base fronteriza, ten cuidado. Iré contigo. Glenn comió algo y ahora se ha recuperado bastante. Siempre estuvo preocupado por la seguridad de las personas que habían sido secuestradas bajo su cuidado. Al ver que Iron obviamente quería investigar, se puso de pie y quiso ir allí juntos. No, regresa a la base y espera respuestas. Iron se negó y lo envió de regreso con los sobrevivientes. Después de despedirse, el grupo de 4 de Iron más un sobreviviente llamado Hill condujeron por la carretera hasta el lugar donde Glenn y los demás fueron atacados. El coche iba muy rápido y solo tardó 10 minutos en acercarse. No recuerdo muy bien, probablemente fue cerca de aquí. Recuerdo haber oído un estruendo después de pasar una intersección y conducir un rato. Hild intentó recordar lo que sucedió anoche, pero en la oscuridad del exterior, no podía recordar muchos detalles. Al ver esto, Iron simplemente aceleró hacia adelante y, en un minuto, vio la intersección. Eso es aquí, esa es la intersección, debes prestar atención a la señal. Ahora que se encontró el punto de referencia, fue fácil discutir el siguiente paso, y tomó poco esfuerzo encontrar el lugar donde fueron emboscados, o mejor dicho, donde explotó el tanque de gasolina del camión de Glenn. Sígueme a mí y a Daryl. Después de aventurarse en el bosque, Iron y Daryl se separaron y encontraron algunas pistas en un claro con poco esfuerzo. El denso bosque bloqueaba el sol como un paraguas, y los 5 avanzaron con cautela. George y Hill sostenían sus rifles y observaban de un lado a otro a medida que avanzaban. Aquí. Daryl, que estaba explorando el camino que tenía delante, se detuvo de repente, se quedó mirando fijamente un punto durante un largo rato y luego susurró detrás de él. Iron fue el primero en acercarse y efectivamente vio una serie de discretos rastros de actividad humana en el suelo, por lo que no pudo evitar agacharse para mirar más de cerca. Hay al menos 3 personas y hay huellas a ambos lados. Sigamos avanzando. Siguiendo los senderos intermitentes a lo largo del camino, los 5 caminaron por el bosque durante una hora completa. Finalmente, sus esfuerzos dieron frutos. Se encontraron con una casa de madera. Parece la casa de un guardabosques y todo está construido con troncos enteros. No es exactamente una casa, sino más bien una versión ampliada de un refugio de supervivencia en plena naturaleza. La casa no tiene ventanas y el techo está cubierto de briznas de hierba. Si no fuera por las 2 prendas de vestir colgadas fuera de la casa, varias personas se preguntarían si aquí vive alguien. Iron encontró una pequeña cueva relativamente escondida, que estaba a unos cientos de metros de la casa de madera, y pidió a las pocas personas que se sentaran allí tranquilamente para descansar, mientras él mismo buscaba otro lugar más adecuado para la observación. Escuchó de César que los soldados del CRM estarían equipados con equipos de imágenes térmicas, aunque no los usarían todo el tiempo cuando no tuvieran nada que hacer, pero Iron y los demás aún tenían que estar en guardia. Inmediatamente, Iron instaló el equipo de monitoreo, encontró unos arbustos e hizo un camuflaje con ramitas, quedando solo un par de ojos expuestos en su rostro. Déjame ver quién eres. Iron encorvó su cuerpo para esconderse más profundamente, pero sus ojos nunca abandonaron la casa de madera ni por un segundo. En ese momento, solo echó un vistazo rápido al entorno circundante, pero ahora finalmente se calmó y Iron también miró cuidadosamente alrededor de la casa de madera. A través de los binoculares, se podían ver los detalles de la casa de madera a simple vista. No fue hasta ahora que Iron se dio cuenta de que los troncos utilizados para construir la casa de madera parecían muy nuevos. Para protegerse de los caminantes en el bosque, estas personas habían dispuesto un círculo de estacas para repeler el avance de los no muertos. Ojalá este lugar haya sido remodelado por personas que saben de naturaleza y buscan sobrevivir en un lugar seguro. Pero aparte de eso, se puede decir que la casa de madera es muy sencilla. Si la situación real es solo lo que vio, entonces el número de personas en esa cabaña no superará las 7 u 8, que es el límite. Ya eran más de las 10 de la mañana, pero Iron no tenía sueño en absoluto después de no haber dormido en toda la noche. En cambio, se sentía con más energía. En ese momento, Daryl y los demás llevaban máscaras de caminantes en sus cabezas y también se comunicaban en voz baja. Hild, George y tú podéis descansar un rato. Víctor y yo nos mantendremos alerta.
El tiempo pasó lentamente y después de una hora, finalmente hubo movimiento en la casa de madera a lo lejos. Iron guardó los binoculares y apuntó con su ojo derecho a través de la mira del rifle de francotirador. La puerta de la casa de madera se abrió con un crujido y salió un hombre calvo con una pistola en la espalda. Este hombre era musculoso y vestía un chaleco gris, pero su rostro no se distinguía claramente desde la distancia. El hombre corpulento parecía muy cauteloso. Primero observó atentamente los alrededores hasta que sintió que no había peligro. Luego caminó frente a un caminante atrapado al costado del patio. Después de retirar el andador de la estaca, el hombre orinó y luego regresó a la casa. Se escuchó un sonido de pasos en los auriculares de Iron, y luego todo se calmó, como si no hubiera nadie en la casa de madera. Después de esperar más de 10 minutos, Iron poco a poco sintió que algo andaba mal. Según el comportamiento de esa persona en ese momento, es imposible que esté tan tranquilo, ¿verdad? Aunque fuera el único en la habitación, debió haber habido algún movimiento. ¿Sería posible que se acostara y no se moviera tan pronto como entró en la habitación? Por si acaso, Iron siguió esperando media hora, y ya era pasado el mediodía. Escuchó los diversos ruidos captados por el equipo de vigilancia instalado a no más de 3 metros de la casa de madera, pero no había voces, por lo que se retiró con cuidado. ¿Cómo es? Tan pronto como llegó al borde de la pendiente, Daryl lo encontró, guardó el arma en su mano y sus ojos se llenaron de anticipación. Iron negó con la cabeza para que los demás supieran que no había encontrado nada. Al ver esto, Hill pensó que habían estado perdiendo el tiempo. En realidad, quería saber si estas personas sabían algo sobre sus enemigos o si eran ellos quienes los atacaban. Al ver que Hill no entendía, Iron se sentó directamente en el suelo y explicó. Hay gente en la casa, pero es extraño que no se escuche ningún sonido. ¿Qué quieres decir? ¿Quizás se quedaron dormidos? ¿O no hablaron en absoluto? Víctor había dormido un rato y se sentía mucho más cómodo. Le dio unas palmaditas a George, que todavía se estaba recuperando del sueño, y continuó hablando. Iron también explicó con detalle lo que había visto y oído, y expresó sus dudas. ¿Será que aún no han regresado y él es el único que está aquí? Después de escucharlo, Daryl frunció el ceño y planteó su suposición. Iron asintió al oír esto. Era lo más convincente. No es imposible, pero estuve allí casi 2 horas y, aún así, no había ningún sonido en la habitación. O la otra parte está muda o solo puede ser lo que dijiste. ¿Qué debemos hacer a continuación? Vamos a buscarlos. Los 5 regresaron al camino, se acercaron a la casa de madera a través de los arbustos y luego caminaron lentamente. El sonido de un helicóptero llegó débilmente al cielo, y Daryl, que estaba de servicio, alertó inmediatamente a todos. El sonido se hizo cada vez más fuerte, pero el dosel que había en lo alto era demasiado denso y era imposible ver claramente la situación en el cielo. Afortunadamente, solo unos minutos después, varios rayos de luz cayeron sobre el espacio abierto a lo lejos, iluminando los alrededores de la casa de madera. La presión del viento causada por las hélices del helicóptero empujó las malas hierbas cerca del suelo, y la cabina también se iluminó. La luz naranja se encendió y, durante el día, el hombre grande salió de la casa de madera con un abrigo oscuro. El helicóptero aterrizó de forma estable en el espacio abierto y luego descendieron algunas personas desde arriba. Iron observó a estas personas a través del telescopio. Debido a la luz de fondo, muchos detalles no se podían ver con claridad. Todo lo que pudo ver fue que entraron caminando. Después de que todos entraron a la casa de madera, el helicóptero se fue, y los alrededores rápidamente volvieron al silencio anterior, con la única diferencia de los muchos cadáveres dispersos que gritaban. Todos caminaron hacia la casa de madera, se pusieron máscaras de gas y avanzaron con armas en la mano. Son ellos quienes nos atacaron, dijo Hill, temblando de ira mientras decía esto.